En el episodio de hoy de Universo Laboral vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con las leyes o que no tiene nada que ver con jurisprudencia o con reflexiones recientes sobre el ámbito del derecho laboral. Vamos a hablar de la historia evolutiva y antropológica del trabajo. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos? Hace poco me leí este libro, Trabajo, de James Susan, de la editorial Debate, que explica una historia de cómo empleamos el tiempo, de cuál es la evolución del trabajo desde el principio de los principios a la actualidad. Me gustaría haceros una pequeña reseña para que conozcáis la historia del trabajo. Comenzamos. Si nos remontamos al principio, los cazadores-recolectores no vivían siempre al borde de la inanición como podemos suponer. En realidad, normalmente estaban bien alimentados, vivían más que la gente de la mayoría de las sociedades agrícolas, rara vez trabajaban más de 15 horas a la semana y dedicaban la mayor parte de su tiempo a descansar y sobre todo al ocio. ¿Cómo lo hacían? No solían almacenar comida, no les preocupaba acumular riqueza o ganar estatus y trabajaban casi exclusivamente para satisfacer sus necesidades a corto plazo. Este era su secreto. Pero, ¿cómo entender nuestra relación actual con el trabajo? Hay varios puntos. El primer gran punto de convergencia se produjo cuando los humanos dominaron el fuego, posiblemente hará 1 millón de años. Al aprender cómo externalizar una parte de sus necesidades energéticas en las llamas, consiguieron liberar tiempo de búsqueda de comida, los medios para estar calientes cuando hacía frío y la capacidad de ampliar mucho su dieta, lo que estimuló el crecimiento de un cerebro cada vez más ávido de energía y más trabajador. De hecho, el cerebro humano constituye solo el 2% del total de nuestro peso corporal, pero consume alrededor de un 20% de nuestros recursos energéticos. En el caso de los chimpancés, por ejemplo, cuyo cerebro aproximadamente tiene 1/3 del tamaño del nuestro, la energía usada se acerca al 12%, comparado con nuestro 20%, y para la mayoría de los demás mamíferos está en torno al 5%, lo cual hace que nos desmarquemos totalmente en nuestra evolución natural. Pero ¿y qué me decís del aburrimiento? Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que muchos de nosotros pasamos aburridos, no existen tan apenas investigaciones científicas del aburrimiento. Históricamente, el aburrimiento solo les ha interesado a quienes tenían profesiones solitarias, como los filósofos o los escritores. Pero algunas de las ideas más brillantes de nuestra civilización se las debemos a Newton, a Einstein, a Descartes, a Arquímedes, que se han atribuido al aburrimiento el hecho de estos descubrimientos. Es muy posible que fuera el aburrimiento quien inspiró el interés de nuestros antepasados por el fuego y que sus manos aburridas e inquietas descubrieron que frotando palos pudieran friccionar el suficiente calor y generar este calor para encender un pequeño fuego. ¿O qué decir de la democracia? Probablemente surgió en la antigua Grecia, cuando los griegos filósofos se retiraban a oscuras grutas para desde su aburrimiento esculpir los pilares de nuestra sociedad actual. Debemos mucho al aburrimiento. Pero el segundo punto de convergencia crucial es mucho más reciente y podría decirse que bastante más transformativo. Comenzó hace 12.000 años, cuando algunos de nuestros antepasados empezaron a almacenar alimentos de manera habitual y a experimentar con los cultivos, el nacimiento de la agricultura, transformando su relación con el entorno. A día de hoy, el gran misterio es ¿por qué o cómo surgió la agricultura? Hasta hace pocos años se pensaba que la agricultura apareció antes que la religión, pero cuando Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía, fue descubierto como la construcción antigua o más antigua de la humanidad, se convirtió en el monstruo de la arqueología y de la historia. Y es que este lugar nos hizo ver cómo una agrupación de humanos tuvo que organizarse en torno al 12.000 a.C. para crear un gigantesco complejo de templos. Para ello, tuvieron que dejar de ser nómadas y establecerse, aprovechándose de las tierras que les rodeaban para iniciar tamaño proyecto constructivo. Surgió la agricultura, sí,
pero solo después de que la religión motivase su nacimiento. La domesticación de animales fue fundamental en esta fase. Ahora bien, con el surgimiento de patógenos, el ganado nos transmitió o nos transmutó enfermedades e hizo que tuviéramos que hacernos más fuertes. Lo hemos visto a día de hoy con la pandemia. Y una curiosidad, ¿sabías que la palabra capital, tan de moda ahora, proviene de la raíz latina capitalis, que a su vez deriva de la palabra caput, que literalmente significa cabeza? Término que a día de hoy seguimos utilizando para denominar el ganado y a lo que sustenta nuestra sociedad, que nos golpea de lleno desde esa época capital. La tercera fase se produjo en el momento en que la gente empezó a reunirse en ciudades y pueblos. Esto sucedió aproximadamente hace unos 8000 años, cuando algunas sociedades agrícolas comenzaron a generar excedentes de comida lo bastante grandes para abastecer a grandes poblaciones urbanas importantes. Este paso también, de hecho, presenta un capítulo nuevo y significativo en la historia del trabajo, y uno que no está definido por la necesidad de obtener energía trabajando en el campo, sino por la exigencia de gastarla. En la antigua Roma, por ejemplo, 4 de cada 5 personas vivían en el campo y trabajaban la tierra, pero el nacimiento de las primeras ciudades dio origen a una nueva gama de habilidades, profesiones, trabajos y oficios que eran inimaginables totalmente en la agricultura de subsistencia o en las sociedades cazadoras-recolectoras. Llegaron los artesanos, carpinteros, herreros y todo tipo de profesiones, como hemos visto. Pero el cuarto punto de convergencia fue marcado por la aparición de las fábricas y las manufacturas textiles, que escupían humo por grandes chimeneas, cuando las poblaciones de la Europa occidental aprendieron a liberar las antiguas reservas de energía de combustibles fósiles, como el carbón, y a transformarlos sobre todo en una prosperidad material inimaginable hasta aquel momento. Este punto comenzó a principios del siglo XVIII, y ambos caminos se ensancharon, así, de golpe. Se llenaron, se acomodaron al rápido crecimiento tanto del número como del tamaño de las ciudades y al aumento de la población en el planeta Tierra, en la especie humana. De hecho, las especies animales y plantas que nuestros antepasados domesticaron casi cayeron y fueron relegados a un subsistema inferior, al primer sector, al sector agrario. Ahora bien, durante esta fase, la enorme siniestralidad laboral, la sindicación o los derechos que alcanzaron los trabajadores no deben de esconder las graves atrocidades que se produjeron contra los niños. Estos, con cuerpos pequeños, podían trabajar en espacios reducidos, llegar a lugares de las máquinas a las que no podían llegar los adultos. Los niños, de hecho, eran unos trabajadores tremendamente obedientes y versátiles, que a finales del siglo XIX, casi la mitad de los empleados fabriles tenían menos de 14 años. Pero la explotación de los niños en las fábricas ni siquiera contaba con la aprobación universal. Incluso algunas leyes decían que al menos 2 horas al día los niños tenían que recibir clases y no trabajar más de 12 horas seguidas. Y esto eran normas incluso favorables para la época. Uno de los grandes avances de esta cuarta fase es lo que llaman el Taylorismo, que tantísimo influyó en el proceso de fabricación del mítico Ford Modelo T. De modo que de una fabricación inicial donde el coche se montaba de principio al final, pasó a crearse la famosísima cadena de montaje. Y este hecho acortó el tiempo de fabricación del Ford Modelo T de 12 horas a 93 minutos, bajando su precio de mercado de 825 a 575 dólares. Alucinad. Eso sí, ¿creéis que a alguien le importaba los efectos psicológicos que un trabajo repetitivo de estas características podía tener sobre la psique del trabajador? ¿Ese estrés laboral? Sea como fuere, a nadie se le escapa que Henry Ford era un genio. Una de sus frases más célebres que se cuenta que le dijo a Kellogg, el de los cereales, iba referida a la importancia de la publicidad. De hecho, sus palabras fueron: tratar de ahorrar costes en publicidad
Es como tratar de ahorrar tiempo parando un reloj. Y es que el amigo John Kellogg, insisto, el de los cereales, tenía teorías un poco extrañas respecto de sus productos, para que veáis. Sus cereales no pretendían ser particularmente sabrosos ni dulces. Kellogg creía, que la comida picante, sabrosa y dulce provocaba urgencias sexuales indeseadas y que la comida sencilla las calmaba. De hecho, los cornflakes, que patenteó en 1895, se formularon como un disuasor sexual. Alucinad. Aunque no acabo de tener muy claro si esta publicidad sería buena o sería mala. Ahora bien, hoy en día están en todos los supermercados. Alucinante. Al final, la realidad nos muestra que empezamos a estar mucho más atareados como consecuencia del rápido crecimiento de nuestra preocupación por la escasez y por el trabajo. Paradójicamente, como resultado de que haya más cosas que nunca. Y es que, como dice el autor del libro que tenemos hoy, Trabajo, de James Sussman, todavía es demasiado pronto para decirlo, pero es difícil no ponerse a sospechar que en el futuro los historiadores no distinguirán entre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta revolución industrial, sino que seguro que considerarán que este extenso periodo fue tan crítico como el que más en la relación de nuestra especie con el trabajo. Desde luego que el futuro se muestra esperanzador, pero lleno de dudas. La digitalización de las relaciones laborales, los continuos problemas de la siniestralidad laboral, cada vez más incipiente, el estrés laboral, los incontables casos de acoso moral, de acoso sexual que se dan en el trabajo y que por fin comienzan a salir a la luz, deben de ser evitados. Otro de los problemas es la escasa implicación laboral de los trabajadores en las empresas. De hecho, en un estudio que se hizo hace unos años, se determinó que en 155 países examinados, solo el 15% de los trabajadores se sentían implicados en lo que hacían. Esto, por tanto, nos muestra una serie de retos que ojalá sepamos resolver en los próximos años, porque la historia nos enseña que estamos obligados a ello.